Dicen que la madera tiene memoria, que si golpeas un roble, la marca se queda ahí para siempre, contando una historia de violencia o de torpeza. Pero yo, Roberto Morales, ebanista con 45 años de oficio, sé que la madera es mucho más noble que las personas. La madera no miente. Si está podrida por dentro, te lo dice con un crujido, con un cambio de color, con un olor a humedad. No sonríe mientras se desmorona. Las personas son diferentes. Mis hijos, por ejemplo, sonríen mucho últimamente. Estaba en la cocina, terminando mi café negro de las 7 de la mañana. Es una rutina sagrada. Moler el grano, escuchar el borboteo de la cafetera italiana y sentarme frente a la ventana que da al patio trasero, donde mi taller de carpintería descansa bajo la sombra de un viejo jacaranda. Mi vida es sencilla. Mi pensión de 6.000 pesos no da para lujos, pero la casa es mía, construida ladrillo a ladrillo cuando este barrio de San Rafael no era más que tierra y sueños. Me levanté para tirar los pozos del café y fue cuando lo vi. En el fondo del bote de basura, medio oculto bajo unas cáscaras de naranja y servilletas sucias, había un papel arrugado con violencia. Una bola de papel satinado que alguien había intentado destruir con prisa. Lo saqué. Mis manos, aunque viejas y con los nudillos hinchados por años de lijar y barnizar, todavía tienen tacto. Alisé el papel sobre la mesa de formica. Residencia geriátrica El Descanso. Cuidado digno a precios accesibles. Promoción de ingreso, 4.500 pesos mensuales. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana. Conozco El Descanso. Es un edificio gris a unas 20 cuadras de aquí. Un lugar que huele a lejía barata y a soledad, donde ponen a los viejos en sillas de plástico frente a un televisor todo el día para que no molesten. ¿Quién había tirado esto aquí? Ayer vinieron a comer Luis y Sofía, mis dos orgullos, o lo que queda de ellos. Luis, mi primogénito, tiene 40 años y la mirada de un perro acorralado. Siempre está metido en negocios, oportunidades únicas que requieren inversión rápida. Hace 6 meses me pidió prestado 50.000 pesos de mis ahorros de toda la vida para importar fundas de celulares. Nunca vi las fundas. Nunca vi el dinero de vuelta. Y Sofía, mi pequeña Sofía, con 35 años, trabaja en una oficina de gobierno arrastrando los pies y la voluntad, siempre pegada al teléfono, siempre asintiendo a lo que dice su hermano o su cuñada, Elena. Miré el folleto alisado. Las arrugas en el papel parecían grietas en los cimientos de mi vida. Así que El Descanso, murmuré para mí mismo. Guardé el papel en el bolsillo de mi camisa de franela. No iba a decir nada todavía. Aprendí con la madera que no se debe barnizar hasta que la superficie esté perfectamente lijada. Hay que preparar el terreno. Salí al taller. El olor a aserrín y barniz viejo me calmó un poco. Tenía un encargo de la señora Hinojosa, una vecina de toda la vida. Reparar las patas de una silla Luis XV. Trabajo fino, trabajo de paciencia. Mientras pasaba la lija por la curva de la madera, mi mente empezó a repasar las últimas semanas. Las visitas habían aumentado. Antes, ver a Luis o a Sofía era un evento de cumpleaños o Navidad. Ahora aparecían casi cada fin de semana. Al principio pensé que era cariño, que la soledad de mi viudez finalmente les había tocado el corazón. Marta murió hace 4 años y, Dios sabe, la casa se siente inmensa sin ella. Pero sus visitas eran extrañas. No me miraban a los ojos, miraban las paredes, miraban los techos altos. El domingo pasado pillé a Elena, la esposa de Luis, dando golpecitos en la pared del comedor como si buscara vigas maestras. ¿Qué haces, hija?, le pregunté. Ella dio un salto, asustada. Nada, suegro, solo veía esa grieta. Me preocupa su seguridad. Esta casa es muy vieja, don Roberto. Muy vieja y muy grande para usted solo. ¿No le da miedo? Esta casa tiene cimientos de piedra, Elena. Va a durar más que tú y que yo, le respondí seco. Ay, suegro, no se lo tome a mal. Es que Luis está muy preocupado. Dice que el mantenimiento es carísimo y que usted ya no está en edad de subirse a escaleras. La preocupación. Esa palabra se había vuelto su favorita. A eso de las 11 sonó el timbre. Era raro tener visitas un martes. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era Luis. Venía solo, lo cual ya era mala señal. Vestía ese traje brillante que le queda un poco apretado en la cintura y sudaba, a pesar de que la mañana estaba fresca. «¡Papá!», exclamó con una alegría forzada entrando sin esperar invitación.
Pasaba por aquí cerca y dije, voy a ver al viejo. No soy tan viejo, Luis, y no me digas el viejo. Cerré la puerta. El cerrojo hizo un clic sólido. Me gusta ese sonido. Seguridad. Ya, papá, es de cariño. ¿Tienes café? Fuimos a la cocina. Luis se sentó en la misma silla donde yo había encontrado el folleto horas antes. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en los azulejos de Talavera que Marta y yo escogimos en Puebla hace 30 años. ¿Cómo va la chamba?, pregunté sirviéndole una taza. Luis suspiró, un sonido teatral. Está duro, papá. La economía está fatal. El negocio de las importaciones, bueno, se complicó un poco en la aduana. Necesitan mordida, ya sabes cómo es este país. Apreté los labios. Otra vez dinero. No tengo más, Luis. Lo del banco es para mi salud. Si me enfermo no quiero ser una carga. No, no. Luis levantó las manos defensivo. No vengo a pedirte dinero, papá. Dios me libre. Al contrario, vengo a traerte una solución. ¿Solución a qué problema? Luis se inclinó sobre la mesa bajando la voz como si las paredes oyeran. Al problema de tu patrimonio, papá. Mira, he estado hablando con unos amigos que saben de bienes raíces. Esta zona, San Rafael, está de moda. Se está gentrificando. Los gringos están llegando, buscando casas antiguas para remodelar. ¿Y eso a mí qué me importa? Te importa porque estás sentado sobre una mina de oro, papá. Literalmente. Esta casa, solo el terreno, vale millones. Pero la casa se está cayendo a pedazos. Es un pozo sin fondo de gastos. La casa está bien, dije, sintiendo que la ira me calentaba las orejas. Yo arreglo lo que se rompe, por ahora. Luis me miró con una seriedad ensayada. Pero, papá, seamos realistas. Tienes 68 años. Ayer me dijo Elena que te vio cojeando. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras? ¿Quién te va a ayudar? Sofía y yo trabajamos todo el día. Ahí estaba. El miedo. ¿A dónde quieres llegar, Luis? Hay un desarrollador interesado. Un contacto muy serio. Quieren el terreno para hacer departamentos de lujo. Ofrecen muy buena lana, papá. Suficiente para que te compres un departamento chiquito, moderno, con elevador, cerca de nosotros. Y sobraría dinero para que vivas como rey, para que nos ayudes a todos. Digo, para que tú estés tranquilo. Me levanté despacio, fui al fregadero y dejé mi taza. Esta casa no se vende. Aquí vivió tu madre. Aquí crecieron ustedes. Mi taller está aquí. ¿El taller? Luis soltó una risa nerviosa. Papá, por favor, ya no estás para estar cortando madera. Es peligroso. El polvo te hace daño a los pulmones. El polvo es lo único limpio que respiro últimamente, dije dándome la vuelta para mirarlo. Escúchame bien, Luis. Mientras yo respire, esta casa no se vende. Y menos para que tú pagues tus deudas de juego o de negocios fallidos. La cara de Luis cambió. La máscara de hijo preocupado se deslizó por un segundo, dejando ver una mueca de frustración y rabia. Sus ojos se entrecerraron. Solo quiero lo mejor para ti, papá. No te pongas terco. A veces pienso que ya no razonas bien las cosas. Que te estás aferrando al pasado de una forma poco sana. Lárgate, dijo tranquilo pero firme. Luis se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo. Está bien, no te alteres, te va a subir la presión. Ya me voy. Solo piénsalo. No vayas a tomar una decisión de la que te arrepientas cuando ya sea tarde. Cuando salió, azotó la puerta principal. Me quedé en el pasillo mirando la madera de cedro de la entrada. Yo mismo la talé hace 20 años, sólida, persistente, pero mis manos temblaban. No era por la discusión. He tenido discusiones peores con proveedores de madera. Era por lo que vi en los ojos de mi hijo. No era preocupación, era urgencia. Era la mirada de alguien que tiene el agua al cuello y ve en su propio padre un salvavidas que se niega a flotar. Pasé el resto del día en el taller, pero no pude concentrarme. Lijé la misma pata de la silla 3 veces hasta que casi arruinó la curva. Esa noche cené unas quesadillas y me fui a dormir temprano. Cerré todo con doble llave. Tengo una rutina inquebrantable desde que vivo solo. Cierro el portón, cierro la puerta principal, pongo la tranca y cuelgo el llavero en el gancho de bronce que está junto al marco de la cocina. Siempre, sin falta. Es un gancho con forma de cabeza de caballo que compré en un mercadillo. Puse las llaves ahí. Las vi oscilar un momento antes de detenerme. Recuerdo perfectamente el sonido metálico. Cling, cling. Subí a mi cuarto, me tomé mi pastilla para la presión
y me acosté mirando la foto de Marta en la mesita de noche. «Tus hijos están raros, vieja», le susurré a la foto. «Ojalá estuvieras aquí para ponerlos en su lugar». Dormí mal. Tuve sueños agitados donde la casa se encogía hasta convertirse en una caja de zapatos y yo estaba dentro, golpeando las paredes, pero nadie me oía. Me desperté con el sol pegándome en la cara. Eran las 8. Tarde para mí. Me sentía pesado, como si la noche no hubiera servido para descansar. La boca seca, la cabeza embotada. Debe ser la edad, pensé, o el coraje que hice con Luis. Me lavé la cara, me vestí y bajé a la cocina. Necesitaba café urgente. Después de poner la cafetera, fui automáticamente hacia el gancho de bronce para tomar las llaves y abrir el taller. El gancho estaba vacío. Me detuve en seco. Parpadeé. Miré al suelo pensando que se habrían caído. Nada. ¡Qué raro!, dije en voz alta. Busqué mis bolsillos del pantalón. Nada. Busqué en la mesa de la cocina. Nada. Subí corriendo las escaleras, ignorando el dolor en mis rodillas. Busqué en la mesita de noche. Busqué en el baño. Busqué en los bolsillos del pantalón que usé ayer. Nada. El pánico empezó a subir por mi garganta. No era un pánico normal por perder unas llaves. Era algo más profundo. Yo sé que las colgué. Tengo la imagen grabada en mi mente. El gancho de caballo. El sonido. Cling, cling. Bajé de nuevo revolviendo los cojines del sofá. Levanté los periódicos. Miré incluso dentro de la azucarera. No puede ser, Roberto. No estás loco, me dije, sintiendo el sudor frío en la nuca. ¿Las pusiste ahí? En ese momento el timbre sonó. Miré el reloj. 8:30. Fui a la puerta, sintiéndome vulnerable sin mis llaves en el bolsillo. Abrí. Eran Luis y Sofía. Esta vez venían los dos. «Buenos días, pa». Sofía traía una bolsa de pan dulce. «Trajimos el desayuno. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Estás pálido?» «No encuentro mis llaves», dije, sintiéndome estúpido al admitirlo. Luis y Sofía intercambiaron una mirada. Una de esas miradas rápidas, cargadas de significado, que duran menos de un segundo, pero dicen más que 1000 palabras. «Otra vez, papá», dijo Luis entrando y pasando de largo hacia la sala. «La semana pasada perdiste el recibo de la luz, ¿te acuerdas?» «No perdí el recibo, nunca llegó», me defendí, siguiéndolos. «Y las llaves las colgué en el gancho, estoy seguro». «Seguro, seguro». Sofía dejó el pan en la mesa y me acarició el brazo con condescendencia. Como se acaricia a un niño que dice haber visto un monstruo. A veces uno cree que hace cosas que no hizo, pa. Es el estrés. Siéntate, te voy a hacer un té. «No quiero té, quiero mis llaves para abrir el taller». Alcé la voz. «Tranquilo, papá, tranquilo». Luis levantó las manos. «A ver, vamos a buscar con calma. ¿Dónde las viste por última vez?» «En el gancho, anoche». «Vale, vamos a ver». Empezaron a buscar. Yo me quedé de pie en medio de la cocina sintiendo que mi propia casa se volvía un lugar hostil. ¿Me estaba fallando la memoria? ¿De verdad? ¿Será posible que crea haberlas colgado pero en realidad las dejé en otro lado? Mi padre tuvo demencia senil al final de sus días. Empezó olvidando nombres, luego lugares. El miedo a heredar esa oscuridad me paralizó. «¡Papá!». La voz de Luis vino desde el otro lado de la cocina. Me giré. Luis estaba de pie frente al refrigerador abierto. Tenía una expresión de tristeza infinita. Una tristeza tan perfectamente actuada que casi me la creo. «¿Qué?», pregunté. Luis se hizo a un lado y señaló el estante del medio del refrigerador, justo al lado del cartón de leche y el bote de mayonesa. Ahí estaban, mis llaves. El llavero de cuero gastado con las llaves del taller, de la casa y del portón. Frías y húmedas por la condensación. Me quedé helado. Mi mente trató de procesar la imagen. ¿Yo había metido las llaves al refrigerador? ¿En qué momento? ¿Fui a buscar agua anoche y las dejé ahí? No recordaba haberme levantado. «Papá», dijo Sofía suavemente acercándose a mí. «¿Las metiste en el refrigerador?» Yo no», balbuceé. Luis tomó las llaves y me las puso en la mano. Estaban heladas. El frío del metal me quemó la palma. «Papá, esto ya es preocupante», dijo Luis poniendo una mano pesada sobre mi hombro. Su voz sonaba grave, seria. Poner las llaves en el refrigerador es un síntoma clásico. Elena me lo dijo, su tía empezó así, confundiendo lugares, guardando cosas donde no van. Miré las llaves en mi mano. Miré el gancho vacío en la pared. Mi realidad, mi certeza de hierro, acababa de ser fracturada. «No me acuerdo», susurré.
Claro que no te acuerdas, ese es el problema, dijo Luis. Se giró hacia Sofía. ¿Ves, Sophie? Te dije que no podíamos dejarlo solo mucho tiempo más. Es peligroso. Imagínate si deja el gas abierto en lugar de las llaves. Sofía se llevó las manos a la boca con los ojos llorosos. Ay, papá, ¿qué vamos a hacer? Me sentí pequeño. Me sentí viejo. Por primera vez en mi vida me sentí roto. Me dejé caer en la silla, mirando el manojo de llaves como si fuera un objeto alienígena. Luis se agachó frente a mí buscando mi mirada. Papá, escúchame. No estás bien. Necesitas ayuda. Necesitas supervisión. No podemos arriesgarnos a que te pase algo o a que quemes la casa. Tenemos que tomar decisiones. Por tu bien. Asentí aturdido. La lógica era aplastante. Si metí las llaves al refrigerador, entonces mi mente ya no es de fiar. Pero entonces, mientras Luis le hacía una seña a Sofía para que sirviera el café, vi algo. Luis se ajustó el saco. Al levantar el brazo, su manga se retrajo un poco. En su muñeca, justo debajo del reloj dorado falso que le gusta presumir, había una marca. Un rasguño rojo y fino, fresco. Y en mis llaves, en la llave dentada que abre el candado viejo del taller, había una pequeña, minúscula hebra de hilo. Hilo azul marino. Del mismo color que el forro interior del saco de Luis. Mi vista de ebanista, entrenada para ver imperfecciones de milímetros en la madera, se enfocó. El rasguño en su muñeca tenía la forma exacta de quien mete la mano con prisa en un bolsillo ajeno o forcejea con un objeto metálico dentado. El frío que sentía en el cuerpo cambió. Dejó de ser miedo y se convirtió en algo mucho más peligroso. Se convirtió en hielo. Luis no las encontró. Luis las puso ahí. Levanté la vista hacia mi hijo. Él me estaba sonriendo con esa lástima pegajosa, dándome palmaditas en la rodilla. No te preocupes, viejo. Nosotros nos encargamos de todo. Apreté las llaves en mi mano hasta que los dientes de metal se clavaron en mi carne. El dolor me ancló a la realidad. Sí, hijo, dije, y mi voz sonó ronca, vieja, exactamente como él quería escucharla. Creo que tienes razón. Estoy muy confundido. Luis sonrió más ampliamente. Vio la victoria. Vio los millones de pesos del terreno. Vio su deuda saldada. Lo que no vio fue que acababa de despertar al hombre que construyó esta casa con sus propias manos. Y si hay algo que un carpintero sabe hacer, es desmontar lo que está podrido, pieza por pieza. Las siguientes 2 semanas fueron como caminar dentro de una nube de polvo de lijado. De ese polvo fino que se te mete en la nariz, en los ojos, y no te deja ver ni respirar con claridad. Después del incidente de las llaves, decidí estar alerta. Me dije a mí mismo que no bajaría la guardia, que vigilaría cada movimiento de mis hijos como vigilo el secado de la madera noble. Pero subestimé lo agotador que es vivir con el enemigo. Y subestimé el miedo, porque por muy seguro que estuviera de aquel hilo azul en la llave, la duda es una termita. Una vez que entra, devora la estructura desde adentro sin hacer ruido. 3 días después de lo de las llaves, ocurrió lo de la cartera. Estaba en el taller terminando de encolar el respaldo de la silla de la señora Hinojosa. Me sentía extraño, pesado. Mis párpados pesaban como si fueran de plomo, y mis manos, normalmente firmes, tenían un temblor sutil que me obligaba a soltar las herramientas cada 10 minutos. Es la edad, pensé. O la presión alta. A mediodía decidí ir a la tienda de la esquina por un refresco. Me limpié las manos, me quité el delantal y busqué mi cartera en el bolsillo trasero del pantalón. No estaba. El corazón me dio un vuelco inmediato. Revisé el otro bolsillo. Nada. Revisé la mesa de trabajo, moviendo los formones y las prensas con desesperación. Nada. Corrí a la casa. Busqué en la mesa de noche, en la cocina, en el baño. Empecé a sudar frío. En esa cartera tenía mi credencial de elector, mi tarjeta de la pensión y 500 pesos. No puede ser, repetía en voz alta, y mi propia voz sonaba ajena, cargada de pánico. Estuve 1 hora buscando. Al final, derrotado, volví al taller para cerrar. Iba a patear una caja de aserrín que tengo en un rincón para la basura, cuando vi una esquina de cuero marrón asomando entre las virutas. Me agaché. Ahí estaba, mi cartera, enterrada en el aserrín sucio. Me quedé mirando el objeto como si fuera una serpiente venenosa. Yo nunca, jamás, acerco mi cartera a la zona de desperdicios. Soy un hombre metódico, tengo mis rituales.
Pero ahí estaba la evidencia física. ¿La había tirado yo sin darme cuenta? ¿En un momento de confusión? Esa tarde no le dije nada a Luis cuando me llamó, pero mi silencio debió delatarme, o quizás él ya esperaba que algo pasara, porque su voz sonaba extrañamente alegre. «¿Todo bien, papá? Te oigo apagado». «Todo bien», mentí. «Solo cansado». «Deberías descansar más. Sophie te llevó ayer tus vitaminas, ¿no? Las que compramos en la farmacia gringa. Tómatelas, te van a hacer bien». Las vitaminas. Sofía había venido el lunes. Trajo un frasco grande con una etiqueta en inglés llena de colores brillantes. «Brain and Memory Support», decía. Me dijo que eran caras, que las había conseguido con descuento por una amiga. Me conmovió el gesto. Mi niña siempre tan atenta, preocupándose por la cabeza de su viejo. Empecé a tomarlas religiosamente cada mañana con el café. 2 cápsulas grandes, azules, pero en lugar de sentirme más lúcido, me sentía como si tuviera algodón en el cerebro. Las mañanas se volvían borrosas, me costaba despertar. A veces me sentaba en el sillón 5 minutos y me despertaba 2 horas después, con la boca pastosa y una sensación de desorientación terrible. El miedo empezó a ganarme la partida. ¿Y si Luis tenía razón? ¿Y si el hilo en la llave fue una coincidencia y realmente estoy perdiendo la cabeza? Necesitaba saberlo. Necesitaba un ancla de realidad. El jueves por la mañana, en lugar de tomarme las pastillas azules, las tiré por el excusado. Me vestí, tomé un taxi y fui al consultorio del doctor Arriaga. Arriaga no es un médico de lujo. Su consultorio está en un edificio viejo en la colonia Roma. Huele a medicina antigua y tiene revistas de hace 3 años en la sala de espera. Pero Arriaga me conoce desde hace 20 años. Él atendió a Marta. Él es honesto. Pagué la consulta en efectivo, sacando el dinero de mi fondo de emergencia que guardo escondido dentro de una viga hueca en el taller. Un lugar que ni Luis conoce. «Roberto, tus reflejos están bien», me dijo Arriaga después de hacerme caminar en línea recta, tocarme la nariz con los ojos cerrados y responder a una batería de preguntas sobre fechas y presidentes. «Tu presión está un poco baja, eso sí. ¿Estás comiendo bien?» «Sí, doctor, pero la memoria. Olvido cosas. O creo que olvido cosas. Me siento drogado». Arriaga frunció el ceño. Se ajustó los lentes y me miró fijamente. «¿Qué medicamentos estás tomando, aparte del losartán para la presión?» «Unas vitaminas que me trajo mi hija, para la memoria». «Tráeme el frasco la próxima vez». «Pero, Roberto, escúchame bien. A nivel neurológico, no veo signos de demencia senil ni Alzheimer temprano. Esas enfermedades tienen patrones. Tú estás lúcido. Estás asustado, que es diferente». Salí del consultorio con una mezcla de alivio y terror. Si mi cerebro estaba bien, entonces la realidad era mucho peor. La locura no estaba dentro de mí, estaba a mi alrededor. Ese fin de semana fue el punto de quiebre. Era sábado. Había ido al mercado a comprar fruta. Regresé a casa cerca de la 1 de la tarde. Al abrir la puerta principal, el olor me golpeó como un puñetazo. Gas. Un olor denso, picante, a mercaptano, llenaba el pasillo. Solté las bolsas. Corrí a la cocina con el corazón martilleando en mi garganta. Una de las perillas de la estufa estaba girada al máximo. El piloto estaba apagado. El gas salía con un siseo constante, mortal. Cerré la llave de paso temblando de pies a cabeza. Abrí las ventanas de par en par, tosiendo, con los ojos llorosos. «Dios mío», susurré apoyándome en la mesa para no caer. Pude haber volado la casa. ¿Fui yo? ¿Me hice un café antes de salir y olvidé apagarlo? Traté de reconstruir mi mañana. Recordaba haber desayunado pan tostado. No usé la estufa. Usé el tostador eléctrico. ¿Estaba seguro o no? Y en ese momento, como si hubieran estado esperando una señal, sonó el timbre. Y no era un timbre normal. Eran golpes en la puerta. Eran Luis y Elena. «¡Papá, papá!», gritó Luis desde afuera. «¡Huele a gas hasta la calle!». Entraron como un huracán. Elena se tapaba la nariz con un pañuelo, haciendo gestos exagerados de asco y pánico. «¡Ay, don Roberto!», chilló ella. «Nos va a matar a todos. Imagínese si hubiera prendido un cerillo. Volamos toda la manzana». Luis corrió a la cocina, revisó la estufa, que ya estaba cerrada, y se giró hacia mí con una cara que mezclaba furia y una satisfacción oscura. «Esto es el colmo, papá. Esto ya no es olvidar unas llaves. Esto es negligencia criminal. Los vecinos ya salieron a ver qué pasa. La señora Hinojosa estaba asustada. Yo no la prendí», dije.
pero mi voz era un hilo. La duda me estaba aplastando. «Por favor». Luis golpeó la mesa. «¿Quién más vive aquí? ¿El fantasma de mamá? Claro que fuiste tú. Te hiciste algo de comer y se te olvidó. Como se te olvida todo últimamente». Me senté en la silla sintiéndome diminuto. Elena se acercó a Luis y le susurró algo al oído, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. «Luis, tenemos que hacer algo ya. Esto es peligroso. Si pasa algo, la culpa va a ser nuestra por no intervenir. Hay que llamar al licenciado». Esa noche no pude dormir. No por el miedo al gas, sino por la certeza de que algo no cuadraba. Me levanté a las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina con una linterna pequeña para no encender las luces. Saqué el frasco de vitaminas que Sofía me había traído. Brain and Memory Support. Abrí el frasco. Vací un par de cápsulas azules en mi mano. Parecían normales, pero entonces recordé algo de mis años de carpintero. Los detalles. Siempre los detalles. Miré el borde de la cápsula. Tenía una pequeña muesca, casi invisible, como si hubiera sido abierta y vuelta a cerrar a presión. Fui al taller. Con una navaja de precisión, abrí una de las cápsulas sobre un papel blanco. El polvo que cayó no era grisáceo y con olor a hierbas, como suele ser el ginkgo biloba. Era un polvo blanco, cristalino, brillante. Probé una pizca con la punta de la lengua. Amargo. Un amargor químico, metálico. Conozco ese sabor. Hace años, cuando me operaron de la hernia, me recetaron diazepam para dormir. Sabía exactamente igual. Me quedé mirando el polvo blanco bajo la luz de la linterna. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, pero no cayeron. No eran vitaminas. Mi hija, mi Sofía, la que yo cargaba en hombros para ver los desfiles, me estaba drogando. Me estaba dando sedantes para mantenerme dócil, confuso y torpe. La niebla no era vejez, era veneno. Al día siguiente, domingo, vinieron todos a comer. Pollo rostizado. La atmósfera era tensa, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Me senté a la cabecera. Luis a mi derecha, Elena a mi izquierda, Sofía enfrente. Me serví agua. No tomé vino. Necesitaba estar despierto, aunque fingiera lo contrario. «Papá, tenemos que hablar», dijo Luis limpiándose la grasa del pollo de la barbilla. «Lo de ayer fue la gota que derramó el vaso». «Lo sé», dije bajando la cabeza, interpretando mi papel. «Lo siento mucho. No sé qué me pasa». «Ya hablamos con el doctor Martínez», intervino Elena. Martínez. Ese nombre me sonaba. Un médico famoso en el barrio por firmar certificados de defunción dudosos o recetas controladas a cambio de billetes. «Dice que tu cuadro es claro. Demencia senil progresiva. Necesitas cuidados las 24 horas. La residencia al descanso tiene un lugar disponible», dijo Sofía sin mirarme a los ojos. Jugaba con su tenedor, nerviosa. Es bonito, pa. Tienen jardín». «¿Y la casa?», pregunté con voz temblorosa. «La casa se vende», sentenció Luis. «Ya tenemos al comprador, el desarrollador del que te hablé. Pagan en efectivo, papá. Con eso cubrimos tu estancia en la residencia y, bueno, administramos el resto para tu futuro». «Pero necesito firmar yo», dije. «Bueno». Luis intercambió una mirada con Elena. «De eso se trata. El doctor Martínez dice que, dado tu estado, lo del gas, lo de las llaves, lo mejor es tramitar una interdicción, para que yo sea tu tutor legal. Así tú no tienes que preocuparte por papeleos ni firmas. Yo me encargo de todo. Solo queremos protegerte». Sentí ganas de vomitar. Querían declararme legalmente incompetente. Querían borrarme como persona jurídica. Querían convertirme en un mueble viejo que se puede mover de un lado a otro. «Estoy cansado», dije frotándome los ojos. «Las pastillas que me dio Sofía me dan mucho sueño». «Ve a descansar al sillón, suegro», dijo Elena con una dulzura falsa. «Nosotros recogemos la mesa». Me levanté arrastrando los pies. Fui a la sala. Me dejé caer en mi viejo sillón de cuero y cerré los ojos. Empecé a roncar suavemente, un ritmo pausado y creíble. Escuché el ruido de los platos, luego el silencio, luego los susurros. «¿Se durmió?», preguntó Luis. «Sí, esas pastillas lo noquean rápido. Le di 2 esta mañana», dijo Sofía. Su voz sonaba culpable pero firme. «Perfecto. Oye, el comprador me está presionando», dijo Luis. Su tono cambió, se volvió urgente, desesperado. «Necesito esa lana ya, Elena».
Los del préstamo me dijeron que si no pago intereses la próxima semana, van a venir a buscarme. Y esos tipos no tocan el timbre. Ya lo sé, idiota, siseó Elena. Por eso te digo que hay que acelerar lo de Martínez. El doctor dice que necesita un incidente más, dijo Luis. Algo que quede registrado oficialmente. Lo del gas estuvo bien, pero no hubo reporte de bomberos. Necesitamos algo donde intervenga una autoridad o un médico. ¿Qué sugieres?, preguntó Sofía. No sé, que se caiga, propuso Luis con una frialdad que me heló la sangre. Si se cae por las escaleras y se rompe algo, eso demuestra que no puede vivir solo. Martínez firma el dictamen de incapacidad en ese mismo momento. Luis, eso es peligroso, se puede matar, dijo Sofía. Pues mejor, espetó Elena. Si se muere, heredamos directo y nos ahorramos el asilo. Deja de ser tan blanda, Sofía. Tú también necesitas tu parte para pagar tu tarjeta de crédito, ¿o no? Hubo un silencio largo. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón, retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Está bien, dijo Sofía finalmente en un susurro, pero que parezca un accidente. Mañana vengo a arreglar la alfombra de la escalera, dijo Luis. Hay un clavo suelto, solo necesito soltarlo un poco más. Desde el sillón, con los ojos cerrados y el alma rota, dejé de ser su padre. En ese momento, escuchando cómo planificaban mi caída, comprendí que Roberto Morales, el padre de familia, había muerto. Solo quedaba el ebanista, y tenía un trabajo urgente de demolición que hacer. Esperé a que se fueran. Cuando escuché el motor del coche alejarse, abrí los ojos. No había lágrimas. Ya no. Me levanté. Fui a la cocina y saqué el frasco de pastillas adulteradas de mi bolsillo. Lo miré una última vez. ¿Quieren que firme papeles?, le dije a la casa vacía. Vamos a firmar papeles, pero no los que ustedes creen. Fui al teléfono fijo. Marqué un número que me sabía de memoria desde hacía 40 años, aunque hacía mucho que no lo usaba. Bueno. Carlos, dije. Mi voz sonaba firme, clara, sin rastro de la niebla. Soy Roberto. Necesito a mi notario. Y necesito que vengas preparado para la guerra. Esa noche no dormí. Pasé las horas sentado en el borde de la cama, escuchando los crujidos de la casa, esperando el amanecer como un soldado en la trinchera. Sabía que al salir el sol, el campo de batalla sería mi propia escalera. A las 6 de la mañana, cuando la luz grisácea empezó a filtrarse por las cortinas, me levanté. Me dolían las articulaciones, no por la edad, sino por la tensión acumulada. Fui al armario y saqué mis calcetines. Tomé uno gris de lana y otro azul marino de algodón. Me los puse. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Un viejo con calcetines disparejos. Un viejo descuidado. Vamos, Roberto, me dije a mi reflejo. Si quieren un loco, dales el mejor espectáculo de tu vida. Salí al pasillo. La escalera de madera, cubierta por una alfombra persa gastada que Marta y yo compramos en una subasta hace 20 años, se extendía hacia abajo. Parecía inocente, pero yo sabía la verdad. Bajé el primer escalón. El segundo. Me detuve en el tercero. Me agaché fingiendo atarme los cordones de mis zapatos, que no tenían cordones, eran mocasines, otro detalle de confusión. Pasé la mano por el borde de la alfombra. Ahí estaba. El clavo de bronce que sujeta la barra de la alfombra no estaba solo flojo. Había sido extraído casi por completo y vuelto a colocar apenas superficialmente. Si ponía el pie con fuerza en el borde, la alfombra se deslizaría y yo caería rodando 15 escalones hasta el vestíbulo de mármol. Una cadera rota a mi edad es el principio del fin. Es la cama de hospital, la neumonía y el certificado de defunción o incapacidad. Sentí una náusea profunda. Mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en este mismo patio, había aflojado ese clavo. Me levanté con cuidado. Me agarré del pasamanos con ambas manos, aferrándome a la madera como si fuera un salvavidas, y bajé pegado a la pared, pisando solo el centro de cada escalón, evitando el borde traicionero. Llegué abajo intacto. Respiré. Primera victoria. A las 9 llegó Luis. Entró con su llave, la que le había dado años atrás, silbando una melodía alegre que contrastaba con mis nervios. «Buenos días, papá», gritó desde la entrada. Yo estaba en la sala, sentado frente al televisor. La pantalla estaba encendida, pero no había imagen, solo estática. Ese ruido blanco llenaba la habitación. «¿Papá?» Luis entró en la sala y se detuvo en seco al verme mirando la lluvia gris de la pantalla.
¿Qué haces? ¿Por qué no pones las noticias? Me giré lentamente. Puse mi mejor cara de extravío. Dejé la boca un poco abierta, los ojos desenfocados. Están dando el programa de cocina de tu madre, dije suavemente. Mira, está haciendo mole. Luis miró la pantalla vacía, luego me miró a mí. Una mezcla de horror y satisfacción cruzó su rostro. Horror, supongo, porque ver a tu padre perder la razón es impactante. Satisfacción, porque esto facilitaba todo. Papá, mamá murió hace 4 años. Y la tele no tiene señal. No digas tonterías, muchacho. Huele a chocolate y chiles. Siéntate. Marta te va a servir. Luis tragó saliva. Se acercó y apagó el televisor. Vengo a ver lo de la escalera, dijo cambiando de tema rápidamente. Me dijiste que sentías la alfombra floja, ¿no? Voy a echarle un ojo. Yo no le había dicho nada. Era su coartada. Si yo me caía, él podría decir que justo iba a arreglarla. Ten cuidado, murmuré volviendo a mirar la pantalla negra. El gato se puede caer. No tenemos gato. Luis subió las escaleras. Escuché el martilleo un momento después. Estaba asegurando el clavo de nuevo. El plan había fallado porque yo no había caído, y no podía dejar la trampa puesta si iba a venir gente ajena. Minutos después bajó sacudiéndose las manos. Listo, ya quedó segura. Oye, papá, al rato viene Sofía, y va a venir un amigo mío, un arquitecto. Quiere ver la estructura de la casa, por lo de las grietas que dice Elena. No te asustes, ¿va? Sí, el arquitecto, dije mirando mis calcetines disparejos. ¿Traerá helado? Luis sonrió, una sonrisa torcida. Quizás. Necesitaba salir. La atmósfera en la casa me asfixiaba. Aproveché que Luis salió al patio a hablar por celular, seguramente con sus acreedores, para escabullirme. «Voy por cigarros», le grité desde la puerta. «Tú no fumas, papá», me gritó de vuelta alarmado. «Ah, es verdad, voy a la iglesia, a ver al padre Anselmo». Luis pareció dudar, pero luego miró el reloj. «Vale, pero no tardes, y llévate el celular. Si te pierdes, me marcas». Salí a la calle. El sol de la Ciudad de México picaba en la piel. Caminé 2 cuadras arrastrando los pies por si me miraba, y luego, al doblar la esquina, enderecé la espalda. Aceleré el paso. Tenía una cita en el Parque de la Madre, a 6 cuadras. Un lugar con demasiados árboles para las cámaras de seguridad y demasiado ruido para los micrófonos ocultos. Carlos ya estaba ahí, sentado en una banca de hierro, alimentando a las palomas con trozos de bolillo. Carlos es un hombre pequeño, seco como una rama, pero con una mente afilada como un bisturí. Fue notario público durante 30 años. Conoce las leyes y, mejor aún, conoce las trampas. Me senté a su lado. «Te ves del nabo, Roberto», me dijo sin mirarme, tirando migajas al suelo. «Mis hijos me están drogando, Carlos. Y ayer intentaron que me rompiera la crisma en la escalera». Carlos dejó de tirar pan. Las palomas aletearon, protestando. Se giró lentamente hacia mí, con los ojos muy abiertos detrás de sus lentes gruesos. «¿Estás seguro de lo que dices? Es una acusación gravísima». Saqué de mi bolsillo el pañuelo donde había envuelto la cápsula adulterada y se lo entregué. «Ábrela, pruébala. No son vitaminas, es diazepam o algo peor». Y el clavo de la escalera, yo mismo vi cómo lo sacaron. Carlos examinó el polvo blanco. Su rostro se endureció. La ira reemplazó a la incredulidad. «Hijos de la chingada», masculló, perdonando la expresión. «Están buscando la interdicción, Roberto. Quieren declararte incapaz». «Ya tienen al médico, un tal doctor Martínez». «¿Martínez? ¿El que tiene el consultorio por la Doctores?» Carlos asintió con disgusto. «Lo conozco, es un mercenario. Por 5.000 pesos te certifica que eres Napoleón Bonaparte. Si logran ese certificado y un juez les da la tutela, estás acabado. Pueden vender la casa, vaciar tus cuentas y meterte donde quieran. Tú pierdes tu voz jurídica. Por eso te llamé. ¿Qué hago? ¿Los denuncio?» Carlos negó con la cabeza. «Es tu palabra contra la de ellos. Y si te hacen un antidoping ahora, saldrás positivo en sedantes. Dirán que te automedicas o que estás confundido. El sistema judicial es lento, Roberto. Mientras investigan, Luis ya habrá vendido hasta las tuberías de cobre. Necesitamos blindarte. Ahora». «¿Cómo?» «Primero saca tu testamento y tus escrituras de la casa. ¿Dónde están?» «Las escrituras originales están en la caja fuerte de mi armario. El testamento, hace años que no lo reviso». «Error». Carlos chasqueó la lengua.
Si tienen acceso a la casa, tienen acceso a la caja fuerte. Necesito que muevas esos papeles. Llévalos al banco, alquila una caja de seguridad, hoy mismo. ¿Y luego? Luego jugamos su juego, pero con nuestras reglas. Existen figuras legales para protegerte. Podemos constituir un usufructo vitalicio. Puedes donarles la nuda propiedad, el título, pero te reservas el usufructo. Eso significa que la casa es tuya para vivirla o rentarla hasta que te mueras. No pueden echarte. No pueden vender sin tu firma. No quiero donarles nada, dije, sintiendo la bilis en la garganta. No después de lo que me están haciendo. Entonces vamos por la opción nuclear. Carlos sonrió, una sonrisa de tiburón viejo. La hipoteca inversa. Le vendes la casa al banco, pero al revés. El banco te paga una mensualidad por tu propiedad mientras vivas ahí. Te dan liquidez, vives en tu casa hasta el último día, y cuando mueras, el banco se queda con la casa para cobrar la deuda. Tus hijos heredan nada, solo deudas si quieren recuperar la propiedad. Me quedé pensando. Era brutal, era definitivo, era perfecto. Hazlo, dije. Prepara los papeles. Necesito tiempo y dinero para los trámites. Y sobre todo, Roberto, necesito que aguantes. No firmes nada con ellos, nada, ni un recibo de lavandería. Si te ponen un papel enfrente, tírales el café encima, rompe el papel, finge un ataque, lo que sea, pero no firmes. ¿Y si me obligan? Si te obligan, asegúrate de que haya testigos, o haz una firma falsa. ¿Recuerdas cómo firmabas cuando tenías 20 años? Asentí. Usa esa. O haz un garabato. Cualquier perito calígrafo podrá demostrar que no es tu firma actual si llegamos a juicio. Nos despedimos. Regresé a casa con el corazón latiendo fuerte, pero ya no por miedo, sino por adrenalina. Tenía un plan. Cuando entré a la casa, el ambiente había cambiado. Olía a perfume caro, un aroma que no pertenecía a nuestro mundo de aserrín y café. En la sala estaban Luis, Sofía y un hombre alto de traje impecable que sostenía un medidor láser. Aquí podríamos tirar este muro, decía el hombre, apuntando con el láser a la pared donde colgaba el retrato de bodas de mis padres. Abriría el espacio para la cocina integral concepto abierto. Exacto, decía Sofía sintiendo con entusiasmo. Y el patio, esa jacaranda tiene que irse. Levanta mucho el piso con las raíces. Podríamos hacer un deck y una zona de asador. Me quedé parado en el umbral. Estaban desmembrando mi vida. La jacaranda la planté el día que nació Sofía. Nadie me saludó. Para ellos yo era un mueble más, uno viejo y estorboso que pronto iría a la basura. Caminé hacia ellos arrastrando los pies. ¿Quién es este señor?, pregunté con voz temblorosa. El hombre del traje me miró con una mezcla de impaciencia y lástima. Buenas tardes, señor. Soy el arquitecto Valencia. Sus hijos me invitaron a ver la estructura. Ah, miré a Luis. ¿Viene a arreglar la gotera del baño? Luis rodó los ojos exasperado. No, papá, viene a ver cosas de la casa. Vete a sentar, por favor. Sophie, dale su jugo. Sofía fue a la cocina. Regresó con un vaso de jugo de naranja. Sabía lo que había dentro. Tómatelo, pa, hace calor. Lo tomé con manos temblorosas. Me llevé el vaso a los labios. Fingí beber, pero mantuve el líquido en la boca. Cuando Sofía se giró para seguir hablando con el arquitecto sobre cómo demoler mi taller para hacer un garaje doble, escupí el jugo discretamente en la maceta del helecho que estaba junto al sillón. Pobre planta, pensé. Ojalá no te mueras tú también. El arquitecto se fue una hora después, prometiendo enviar una propuesta formal de compra. Cash, escuché que decía. Sin bancos, sin preguntas. Lavado de dinero, seguramente. Luis estaba radiante. Cuando se fueron todos, corrí a mi habitación. Necesitaba sacar las escrituras. Carlos tenía razón. No estaban seguros aquí. Abrí el armario, aparté las camisas viejas y me arrodillé frente a la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mi sangre se heló. El dial de combinación tenía rayones profundos alrededor, como si alguien hubiera intentado forzarla con un destornillador o unas pinzas. La pintura gris estaba saltada. Traté de abrirla. Derecha, izquierda, derecha. La puerta se abrió. Metí la mano, buscando el sobre manila con la escritura original y los centenarios de oro que Marta me dejó. Vacío. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me habían robado. Mis propios hijos habían violado mi seguridad, mi privacidad. Busqué frenéticamente. Solo quedaban papeles sin importancia, garantías de electrodomésticos viejos, cartas antiguas.
pero el título de propiedad no estaba. Me senté en el suelo, derrotado. Si tenían la escritura, ¿podían vender? No, se necesitaba mi firma ante notario. Pero tener el documento original les daba poder. Les facilitaba trámites fraudulentos. Entonces, una memoria real, no inventada, cruzó mi mente como un rayo de luz. Hace 2 años, cuando empezaron los secuestros en la colonia. Yo tuve miedo. Fui al banco. Me levanté y corrí al cajón de mis calcetines. Al fondo, dentro de un calcetín agujereado que nunca usaba, palpé algo duro. Una llave pequeña, cuadrada. La llave de la caja de seguridad del banco Banamex. Me eché a reír. Una risa nerviosa, histérica. «Viejo zorro», me dije. «Sí, las moviste. Las moviste cuando Luis te pidió prestado aquella vez y le viste los ojos de ambición». La caja fuerte del armario solo tenía copias fotostáticas compulsadas. Parecen originales, pero no lo son. Si intentan usar eso para vender, cualquier notario decente se dará cuenta. O tal vez no, si el notario está comprado. Pero al menos yo tenía el original a salvo en el banco. El alivio duró poco. A las 7 de la noche Luis regresó. Esta vez venía solo. Traía un maletín de cuero bajo el brazo y una expresión que no me gustó nada. Era la expresión de un jugador de póker que va all in. «Papá, baja un momento», gritó desde la escalera. Bajé. Luis había desplegado una serie de documentos sobre la mesa del comedor. Había bolígrafos caros. Había un ambiente de solemnidad oficial. «Siéntate, papá», obedecí. Me puse mis lentes de lectura, los que no tienen aumento porque los buenos los tengo escondidos. «¿Qué es esto, hijo? ¿Vamos a jugar cartas?» «No, papá». Luis puso una mano sobre la mía. Su palma estaba sudorosa. «Son buenas noticias. Logré renegociar tu seguro médico. El seguro popular ya no cubre nada, ¿sabes? Conseguí uno privado, buenísimo. Cubre todo. Medicinas, hospitalización, incluso residencias de descanso». «Qué bueno eres, hijo». «Sí, pero necesito que firmes la renovación. Es urgente. La póliza vence a medianoche. Si no firmas ahora, te quedas sin cobertura médica mañana. Y con tu salud no podemos arriesgarnos». Empujó una carpeta gruesa hacia mí. Estaba abierta en la página de firmas. El texto estaba denso, letra pequeña. «¿Dónde firmo?», pregunté, acercando la cara al papel. «Aquí. Y aquí», señaló 2 líneas. «Es solo trámite. Acepto los términos y condiciones». Intenté leer el encabezado, pero Luis puso su mano, casualmente, sobre la parte superior de la hoja. «No te canses la vista, papá. Es pura palabrería legal». Pero alcancé a ver una palabra en mayúsculas bajo su dedo meñique. «Poder». Y otra más abajo. «Amplio». No era un seguro médico. Era un poder notarial amplio y bastante. Si firmaba eso, le estaba dando a Luis el poder de vender mi casa, mis riñones y mi alma en mi nombre. «La pluma no pinta», dije, tratando de ganar tiempo. «Toma esta». Me dio una Montblanc pesada. Mis dedos se cerraron alrededor del bolígrafo. Me temblaba la mano. Esta vez no tenía que fingir el temblor. Luis me miraba fijamente. Sus ojos estaban dilatados. Casi no parpadeaba. Estaba conteniendo la respiración. «Firma, papá, por tu bien». Acerqué la punta del bolígrafo al papel. Sentí la presión de la tinta a punto de fluir. Si no firmaba, la farsa se acababa. Sabría que no estoy loco. Se pondría violento. Estamos solos en la casa. Él es más joven, más fuerte. Si firmaba, lo perdía todo. «Ay, hijo», empecé a decir, y dejé caer el bolígrafo al suelo. Se me cayó. Qué torpe soy. Luis soltó un gruñido de frustración animal. Se agachó para recogerlo. Mientras su cabeza desaparecía bajo la mesa, miré la hoja. «Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio». Era mi sentencia de muerte financiera. Luis reapareció, rojo de ira. Me puso el bolígrafo en la mano con fuerza, casi lastimándome. «Firma ya, carajo. Deja de hacerte el idiota», me gritó. La máscara de hijo amoroso se había roto. Lo miré a los ojos con mi mejor cara de miedo y confusión. «Me gritas, como tu abuelo le gritaba a tu abuela». «¡Firma!», golpeó la mesa con el puño. Acerqué la pluma de nuevo. El papel blanco parecía brillar. «Está bien, hijo. Si es para el médico». La punta tocó el papel. Empecé a trazar la primera letra de mi nombre. Una R temblorosa. Luis exhaló, una sonrisa triunfal empezando a curvar sus labios. En ese momento la luz de la sala parpadeó y se apagó.
Todo quedó en tinieblas. ¡Qué chingados! La voz de Luis sonó en la oscuridad. Yo sonreí en la sombra. Bendita sea la instalación eléctrica vieja que Luis se negó a arreglar hace meses. O quizás no fue casualidad. Quizás yo había aflojado el fusible principal antes de que él llegara, sabiendo que con el consumo de las lámparas del comedor, saltaría en cualquier momento. Madera vieja, trucos viejos. Tengo miedo, Luis. Gemí en la oscuridad mientras deslizaba discretamente la carpeta de documentos fuera de la mesa y la dejaba caer al suelo, pateándola lejos, hacia la oscuridad debajo del sofá. La partida continuaba. Có vẻ như bạn đã lỡ bước yêu cầu viết part 4 mà chuyển thẳng sang tóm tắt part 4. Để đảm bảo mạch truyện không bị đứt đoạn và bạn có nội dung cho part cuối, tôi sẽ viết part 4 toàn văn ngay dưới đây. Sau khi đọc xong part 4 này, bạn có thể dùng lại prompt tóm tắt để lấy dữ liệu cho part 5 nhé. Part 4. Kaibei. La trampa. La oscuridad tiene una ventaja. Nadie puede ver tu sonrisa. Mientras Luis maldecía y tropezaba con los muebles buscando su celular para usar la linterna, yo me deslicé silenciosamente hacia el sofá. Con un movimiento rápido de mi pie, empujé la carpeta con el poder notarial hacia el fondo, muy al fondo, donde se acumula el polvo y las pelusas que mi nuera Elena nunca limpia. ¡Maldita sea!, gritó Luis cuando finalmente encendió la luz de su teléfono. «Papá, ¿estás bien?» Tengo miedo, Luis. Gemí encogiendo las piernas en el sillón, haciéndome un ovillo. Se fue la luz como aquella vez. ¿Te acuerdas de aquella vez en el 85? Luis iluminó mi cara. Entrecerré los ojos, deslumbrado, y puse mi mejor expresión de anciano aterrado y senil. No estamos en el 85, papá. Es solo un fusible viejo. Quédate ahí. Voy a ver la caja de luz. Salió al patio echando chispas. Sabía que no encontraría nada raro, solo un fusible fundido por sobrecarga. Cuando la luz volvió, 10 minutos después, la atmósfera en la sala se había roto. La urgencia del momento se había disipado. ¿Dónde están los papeles?, preguntó Luis, mirando la mesa vacía. No sé, dije mirando al techo. Creo que se los llevó el viento, o tu mamá. Ella odiaba los papeles. Luis se pasó las manos por el pelo, desesperado. Miró el reloj, eran las 9:30. Ya es tarde, la aseguradora cerró el sistema. Mintió, obviamente. Ninguna aseguradora cierra a las 9:30 un martes para recibir firmas. Mañana a primera hora vamos a arreglar esto. Y también vamos a ir a ver al doctor Martínez. ¿Al doctor? Pero si me siento bien. No, no te sientes bien, papá. Olvidas cosas, tienes miedo a la oscuridad. Necesitamos un dictamen profesional. Se acercó a mí y su voz bajó una octava, volviéndose amenazante. Y más te vale cooperar, papá. Si no, las cosas se van a poner feas. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta con doble llave y por primera vez en la noche respiré de verdad. Pero sabía que el tiempo se me acababa. Mañana sería el asalto final. A las 8 de la mañana, Elena estaba tocando el claxon afuera. Luis venía de copiloto. Me vestí con mi ropa de domingo, aunque me puse la camisa abotonada chueca a propósito. «Súbete atrás, suegro», dijo Elena sin mirarme. El coche olía a ambientador de vainilla barato y a tensión. El consultorio del doctor Martínez estaba en la colonia Doctores, en un edificio que había visto tiempos mejores hace 3 décadas. Las paredes del pasillo estaban despintadas y había una recepcionista que masticaba chicle con la boca abierta. Entramos. El doctor Martínez era un hombre sudoroso, con una bata que tenía manchas de café en el bolsillo y unos ojos que esquivaban la mirada. «Así que este es el paciente», dijo Martínez mirándome como quien mira un coche usado. «Don Roberto, ¿verdad?» «Se llama Roberto, pero a veces cree que es carpintero», dijo Luis riendo nerviosamente. «Tiene episodios de agresividad, doctor, y de olvido total. Ayer casi incendia la casa». Martínez asintió, escribiendo en una libreta sin siquiera revisarme los signos vitales. «Ya veo. Demencia vascular progresiva, probablemente. Necesita supervisión constante y un tutor legal para sus bienes». «Exacto», dijo Elena. «Eso es lo que necesitamos. El certificado para el juicio de interdicción». Martínez dejó la pluma y se frotó el pulgar y el índice. El gesto universal del dinero. Un certificado así es complejo. Requiere una evaluación exhaustiva. Digamos que los honorarios son de 10.000 pesos. Luis sacó un sobre grueso del saco y lo puso sobre el escritorio. «Aquí tiene, doctor.
por sus molestias. Martínez sonrió y extendió la mano hacia el sobre. En ese momento supe que era mi turno. Me encogí en la silla. Empecé a temblar visiblemente. Cuando Martínez acercó su mano para tomar mi presión, después de asegurar el dinero, me aparté bruscamente con un grito ahogado, cubriéndome la cara con los brazos. «No, no me pegues», lloriqué. «No me pegues otra vez, Luis. Me portaré bien, lo prometo. No me encierres en el cuarto oscuro». El silencio en el consultorio fue sepulcral. Martínez retiró la mano como si yo quemara. Miró a Luis. Luis se puso rojo como un tomate. «Papá, ¿qué dices? Yo nunca te he pegado». «Por favor», seguí gritando, ahora con lágrimas reales. Pensando en la traición de mi hijo, no era difícil llorar. «Tengo hambre. Elena, dame de comer, por favor. Ayer no me dieron cena». Elena abrió la boca indignada. «Viejo mentiroso. Si se empacó 3 quesadillas». El doctor Martínez miró el sobre de dinero. Luego me miró a mí, encogido y aterrorizado, y luego miró las caras furiosas de Luis y Elena. El miedo a perder su licencia, o a una demanda por complicidad en maltrato, pudo más que la codicia. «Oigan», Martínez empujó el sobre de regreso hacia Luis. «Esto se complica. Si hay acusaciones de maltrato, yo no puedo firmar una interdicción así como así. El DIF podría intervenir. Tengo que hacer pruebas reales, escáneres, análisis de sangre». «No necesitamos análisis», bramó Luis. «Solo firma el maldito papel». «No puedo», dijo Martínez levantándose. «No hoy. Tráiganlo la próxima semana con una tomografía y resuelvan sus problemas domésticos. Por favor, salgan. Tengo otros pacientes». Salimos del consultorio. Luis estaba tan furioso que le temblaban las manos. Me agarró del brazo con fuerza en la banqueta. «Muy listo, viejo, muy listo. ¿Te crees muy actor?». Lo miré con mis ojos de demencia. «¿Ya nos vamos a casa? Quiero ver a tu mamá». Luis me soltó con asco. «Llévalo a la casa, Elena. Tengo que ir a ver al prestamista. Tengo que pedir una prórroga o me van a romper las piernas. Y todo por culpa de este viejo inútil». Me dejaron en casa a mediodía. Cerraron la puerta por fuera, pero yo tenía mi copia de la llave, la que hice hace años y guardaba en el taller, escondida en una maceta del patio. Sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. Martínez no firmó hoy, pero buscarían a otro. O peor, Luis, desesperado por las deudas, podría intentar algo más directo y físico esta noche. Necesitaba activar la hipoteca inversa ya. Pero Carlos me había dicho que el trámite inicial costaba dinero. Avalúos, gestoría urgente, la mordida para agilizar el registro público. Necesitaba 20.000 pesos para mañana. Y mis cuentas estaban vigiladas por Luis. Tenía mi tarjeta de débito por seguridad. Fui al taller. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando el polvo en suspensión. Caminé hacia el armario de herramientas especiales, el que siempre tengo con candado. Lo abrí. Ahí estaban. Mi juego de gubias alemanas Fail. Acero templado, mangos de madera de fresno. Las compré hace 30 años en un viaje a Europa. Eran mi tesoro. Con ellas tallé la cuna de Luis. Con ellas tallé el marco del espejo de bodas de Sofía. Las saqué una por una, limpiando el aceite protector con un trapo de algodón. Brillaban como joyas. «Lo siento, chicas», susurré, «pero necesito que me salven una última vez». Las metí en una caja de madera junto con un cepillo de carpintero inglés de 1920. Salí por la puerta trasera, saltando la barda baja que da al callejón. Mis rodillas protestaron, pero aguantaron. Fui al taller del maestro Goyo, a 3 cuadras. Goyo siempre había envidiado mis herramientas. «Roberto», dijo Goyo limpiándose las manos de grasa, «¿qué haces aquí? Te ves cansado». Puse la caja sobre su mesa de trabajo. La abrí. 20.000 pesos, Goyo, en efectivo, ahora. Goyo silbó al ver las gubias. «Roberto, estas valen más. Valen 30 mínimo. Dame 20 y son tuyas, pero tiene que ser ya». Goyo me miró a los ojos. Vio la desesperación y la determinación. No hizo preguntas. Fue a su caja fuerte y sacó un fajo de billetes con olor a aserrín y solvente. «Es un crimen que te deshagas de esto», dijo dándome el dinero. «El crimen sería no usarlas para defender lo que construí», respondí. Con el dinero en el bolsillo llamé a Carlos desde un teléfono público. «Tengo la plata. Prepara todo para mañana a las 10. «¿Y tus hijos?», preguntó Carlos. «Si se enteran que vas al notario, te detienen». «Déjamelo a mí».
Voy a tenderles una trampa, una que su avaricia no les dejará rechazar. Esa tarde cociné. Hice el estofado que le gustaba a Luis. Puse la mesa, saqué una botella de vino. A las 7 llegaron Luis y Elena. Venían con caras largas, derrotados y agresivos. Sofía llegó poco después con los ojos rojos de llorar. ¿Qué es esto?, preguntó Luis viendo la mesa puesta. Una cena de paz, dije. Mi voz era clara. Ya no fingía demencia, o al menos no tanta. Siéntense. Tenemos que hablar. Se sentaron desconfiados. Les serví vino. Sé que necesitan dinero, dije cortando un pedazo de pan. Sé que tienes deudas, Luis, y sé que quieren vender la casa. Luis se tensó. Papá, ya hablamos de esto. Déjame terminar. Hoy, mientras ustedes estaban fuera, vino un hombre. ¿Qué hombre?, preguntó Elena, alarmada. Un amigo del arquitecto ese que trajeron, un tal licenciado Montiel. Inventar nombres es fácil. Lo difícil es hacer que se los crean. Pero la codicia es ciega. ¿Y? Luis se inclinó hacia adelante. Me dijo que el arquitecto Valencia les está viendo la cara, que les ofrece 6 millones, ¿verdad? Luis parpadeó. Esa era la cifra exacta. Yo la había escuchado a través de la puerta cuando hablaban